Buenas tardes, bienvenidos. Agradecemos a los compañeros docentes de la Unidad Educativa 15 de octubre, quienes forman parte de la presente tertulia literaria, en la cual analizaremos a detalle los episodios del cuento Un hombre muerto a puntapiés, del autor ecuatoriano Pablo Palacio. Cada participante iniciará con la lectura complementaria y finalizará su intervención con un comentario del episodio asignado, que están organizados en orden cronológico. En el comentario se hará referencia a las problemáticas sociales descritas en los episodios y cómo éstas inciden en la sociedad actual. Iniciamos con el primer episodio, con la intervención de la licenciada Irma Jurado, que consiste en la parte de la noticia publicada en el diario El Comercio de Quito con el titular Un hombre muerto a puntapiés. Anoche, a las 12:30 aproximadamente, el celador de policía número 451, que hacía el servicio en esa zona, encontró en las calles Escobedo y García a un individuo de apellido Ramírez, casi en completo estado de postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz e interrogado, que fue por el señor celador, dijo haber sido víctima de una agresión por parte de unos individuos a quienes no conocía, solo por haberles pedido un cigarrillo. El celador invitó al agredido a que le acompañara a la comisaría de turno con el objetivo de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Entonces, el primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda a uno de los chanfleres de la estación más cercana de autos y condujo al herido a la policía, donde, a pesar de las atenciones del médico, doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. Esta mañana, el señor comisario de la Sexta ha practicado las diligencias convenientes, pero no ha logrado descubrirse nada acerca del asesinato de la procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse por un dato accidental es que el difunto era vicioso. Procuremos tener en nuestros lectores al corriente de cuanto sepa a propósito de este misterioso hecho. No decía más la crónica roja del diario de la tarde. Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reí a satisfacción. Un hombre muerto a puntapiés era lo más gracioso y lo más hilarante en cuanto para mí podía suceder. Esperé hasta el otro día y lo cogieron. Constantemente el diario, pero acercarse de mí un hombre no había una línea. Al siguiente tampoco. Creo que después de 10 días nadie se acordaba de lo que ocurrió entre Escobedo y García. Pero a mí llegó una obsesionante pregunta, por todos y partes la frase hilarante, un hombre muerto a puntapié, y todas las letras danzaban ante mis ojos tan alegrante que resolví al fin reconstruir la escena callejera o penetrar por lo menos en el misterio. ¿Por qué mataban a un ciudadano de manera tan ridícula? ¡Caramba! Yo hubiera querido hacer un estúpido experimental, pero he visto en los libros que tales estudios tratan solo de investigar el cómo de las cosas, entre mi primera idea, que era esta, de reconstrucción, y que le averigüe las razones que mantuvieron a los individuos a atacar a otro a puntapiés. Más original y beneficiosa para la especie humana me pareció que la segunda. Bueno, el porqué de las cosas, dice, es algo incumbente a la filosofía, y en verdad nunca supe de qué filosofía iba a tener. Entonces, ¿qué nos da a entender esta pequeña escena que ocurrió hace días, cuando a un hombre lo acaban de matar a puntapiés de una forma ridícula en un callejón por el hecho de pedir un simple cigarrillo? Una noticia que se publicó en el diario y que nada más, y que no tuvo trascendencia para averiguar el por qué hubo tal asesinato. Hoy vemos y leemos en los periódicos del día de hoy, pero sin conocer las razones y los motivos, lo cual nos conduce a que fue una muerte totalmente ridícula. Continuamos con el siguiente episodio, con la intervención de la licenciada Laura Pilco, en donde relata las pruebas que obtiene el lector por parte del comisario.
El digno funcionario tiró de un cajón de su escritorio y resolvió algunos papeles. Luego abrió otro y resolvió otros papeles. En un tercero, ya muy acalorado, encontró al fin y se portó muy culto. ¿Usted se interesa por el asunto? Llévelas nomás, caballero. Eso sí, con cargo de devolución, me dijo, moviendo de arriba abajo la cabeza al pronunciar las últimas palabras y enseñándome gozosamente sus dientes amarillos. Agradecí infinitamente, guardándome las fotografías. Y dígame usted, señor comisario, ¿no podría recordar alguna seña particular del difunto? ¿Algún dato que pudiera revelar algo? ¿Una seña particular? ¿Un dato? No, pues era un hombre completamente vulgar, así más o menos de mi estatura. El comisario era un poco alto, grueso y de carnes flojas. Pero una seña particular no, al menos que yo recuerde. Como el señor comisario no sabía decirme más, salí agradeciéndole de nuevo. Me dirigí presurosamente a mi casa. Me encerré en el estudio, encendí mi pipa y saqué las fotografías, que con aquel dato del periódico eran preciosos documentos. Estaba seguro de no poder conseguir otros y mi resolución fue trabajar con lo que la fortuna había puesto a mi alcance. En esta parte de la historia, en las investigaciones, nos damos cuenta cómo no se da la importancia a la ley de investigaciones por tratar de un hombre considerado vulgar por su apariencia y características. Este problema social de la misma forma sucede en la actualidad. Continuamos con el siguiente episodio, con la intervención del máster Ufredo Castro. Lo primero es estudiar al hombre, me dije, y puse manos a la obra. Miré y remiré las fotografías una por una, haciendo de ellas un estudio completo. Las acercaba a mis ojos, las separaba, alargando la mano, procuraba descubrir sus misterios, hasta que al fin, tanto tenerlas ante mí, llegué a aprenderme de memoria el más escondido rasgo. Esa protuberancia fuera de la frente, esa larga y extraña nariz que se parece tanto a un tapón de cristal que cubre la poma de agua de mi fonda, esos bigotes largos y caídos, esa barbilla en punta, ese cabello lacio y alborotado. Cogí un papel, tracé las líneas que componen la cara del difunto Ramírez. Luego, cuando el dibujo estaba concluido, noté que faltaba algo, que lo tenía ante mis ojos, no era él, que se me había ido un detalle complementario e indispensable. Ya, tomé de nuevo la pluma y completé el busto, un magnífico busto que, de ser yeso, figuraría sin desentono en alguna academia. Busto cuyo pecho tiene algo de mujer. Después me ensañé contra él. Le puse una aureola que se pega al cráneo con un clavito, así como en las iglesias las pegan en las efigies de los santos. Magnífica figura hacia el difunto Ramírez. Mas, ¿a qué viene esto? Yo trataba de saber por qué lo mataron. Sí, por qué lo mataron. Entonces confeccioné las siguientes lógicas conclusiones. El difunto Ramírez se llamaba Octavio Ramírez. Un individuo con la nariz del difunto no puede llamarse de otra manera. Octavio Ramírez tenía 42 años. Octavio Ramírez andaba escaso de dinero. Octavio Ramírez iba mal vestido. Y por último, nuestro difunto era extranjero. Con estos preciosos datos quedaba reconstruido totalmente su personalidad. Solo faltaba, pues, aquello del motivo que me iba teniendo cada vez más caracteres de evidencia. La intuición me lo revelaba todo. En muchos de los casos
observando las características físicas de las personas, podemos darnos cuenta de sus gustos, de su forma de vivir y hasta de sus orientaciones sexuales. Continuamos con el siguiente episodio, con la intervención de la licenciada Ariana Telle. ¿Qué otro vicio podía tener el infeliz victimado? Porque de ser vicioso lo fue, esto nadie podrá negármelo. Lo prueba su empecinamiento en no querer declarar las razones de la agresión. Cualquier otra causal podía ser expuesta sin sonrojo. Por ejemplo, ¿qué de vergonzoso tendrían estas confesiones? Un individuo engañó a mi hija, la encontré esta noche en la calle, me cegué de ira, le traté de canalla, me la lancé al cuello y él, ayudado por sus amigos, me ha puesto en este estado. O, mi mujer me traicionó con un hombre a quien traté de matar, pero él, más fuerte que yo, la emprendió a furiosos puntapiés contra mí. O, tuve unos líos con una comadre y su marido, por vengarse, me atacó cobardemente con sus amigos. Si algo de esto hubiera dicho, a nadie extrañaría el suceso. También era muy fácil declarar, tuvimos una reyerta, pero estoy perdiendo el tiempo. Que estas hipótesis las tenga por insostenibles, en los dos primeros casos hubieran dicho algo ya los deudos del desgraciado. En el tercero su confesión habría sido inevitable, porque aquello resultaba demasiado honroso. En el cuarto también lo habríamos sabido ya, pues animado por la venganza habría delatado hasta los nombres de los agresores. Nada que a lo que a mí se me había metido por la honda línea del entrecejo era lo evidente. Ya no caben más razonamientos. En consecuencia, reuniendo todas las conclusiones hechas, he reconstruido en resumen la aventura trágica ocurrida entre Escobedo y García en estos términos. Octavio Ramírez, un individuo de nacionalidad desconocida, de 42 años de edad y apariencia mediocre, habitaba en un modesto hotel de Arrabal hasta el día 12 de enero de este año. Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas, muy escasas por cierto, no permitiéndose gastos excesivos ni aún extraordinarios, especialmente con mujeres. Había tenido desde pequeño una desviación de sus instintos que lo depravaron en lo sucesivo, hasta que por impulso fatal hubo de determinar con el trágico fin que lamentamos. Para mayor claridad, se hace constar que este individuo había llegado solo unos días antes a la ciudad teatro del suceso. El lector aquí había formulado varias hipótesis, pero ninguna tenía lógica. Intuía que trataba de un hecho vergonzoso, por lo cual Octavio Ramírez decidió callarse, por lo que, como ya sabemos, algunos juzgan las orientaciones sexuales de las personas. Continuamos con el siguiente episodio, con la intervención del psicólogo Emilio Valdés. La noche del 12 de enero, mientras comía en una oscura fonducha, sintió una ya conocida desazón que fue molestándole más y más. A las 8, cuando salía, le agitaban todos los tormentos del deseo. En una ciudad extraña para él, la dificultad de satisfacerlo por el desconocimiento que de ella tenía le azuzaba poderosamente. Anduvo casi desesperado durante 2 horas por las calles céntricas, fijando anhelosamente sus ojos brillantes sobre la espalda de los hombres que encontraba. Lo seguía de cerca, procurando aprovechar cualquier oportunidad, aunque receloso de sufrir un desaire. Hacia las 11 sintió una inmensa tortura. Le temblaba el cuerpo y sentía en los ojos un vacío doloroso, considerando inútil el trotar por las calles concurridas. Se desvió lentamente hacia los arrabales, siempre regresando a ver a los transeúntes, saludando con voz temblorosa, deteniéndose a trechos sin saber qué hacer, como los mendigos. En aquella noche de la muerte de Octavio Ramírez, quien era de orientación homosexual, se encontraba por las calles céntricas caminando, donde, dominado por sus deseos, lo llevaron a acosar
a un joven de 14 años. Al ver esta situación, el padre del joven lo golpeó a puntapiés hasta acabar con su vida. En este episodio podemos concluir cómo los deseos dominan a las personas que no son capaces de buscar ayuda ante las enfermedades mentales y en consecuencia ser víctima de situaciones lamentables. Continuamos con el último episodio con la intervención del licenciado Jofre Torres. Era el obrero que había pasado antes por el Escobedo. Al ver a Ramírez se arrojó sobre él. Nuestro pobre hombre, que quedó mirándolo con ojos tan grandes y fijos como platos, temblorosos y mudo. ¿Qué quiere usted, so sucio? Y le asestó un furioso puntapié en el estómago. Octavio Ramírez se desplomó con un largo hipo doloroso. Epaminondas, así debió llamarse el obrero al ver en tierra aquel pícaro. Consideró que era muy poco castigo un puntapié y le propinó 2 más espléndidos y maravillosos en el género sobre la larga nariz que la aprovechaba como una salchicha. ¿Cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés? Como el aplastarse de una naranja arrojada vigorosamente sobre el muro, como el caer de un paraguas cuyas varillas chocan estremeciéndose, como el romperse de una nuez entre los dedos, o mejor, como el encuentro de otra recia suela de zapato contra otra nariz. Así, cha, cha. Y después, como se encarneciera Epaminondas, agitado por el instinto de perversidad que hace que los asesinos acribillen a sus víctimas apuñaladas. Ese instinto que presiona algunos dedos inocentes cada vez más, por puro fuego sobre los cuellos de los amigos hasta que queden amorotados y con los ojos encendidos. Como batiría la suela del zapato de Epaminondas sobre la nariz de Octavio Ramírez. Cha, cha, cha. Entonces, en tanto que 1000 lucecitas como agujas cosían las tinieblas. La obra transmite un problema social de la homosexualidad, un tabú de la sociedad ecuatoriana y más en el tiempo en el que fue redactada, tomando como primera opción la agresión y la violencia, que la indignación y el asco en este tipo de cosas puedan llegar incluso hasta la muerte. Gracias a todos los participantes por sus valiosas intervenciones. Finalmente concluimos que el cuento Un hombre muerto a puntapiés refleja varias realidades sociales, como la homofobia, la injusticia, la violencia, que son factores que aún afectan a nuestra sociedad actual. Gracias.